Se escucha bien. Ok, Sí, sí, está bien. correcto. Entonces iniciamos. Buenas tardes, compañeros y profesor. El grupo de nosotros, que es el grupo número 2, está conformado por mi persona, Mario Fernández, José Andrés Castillos, alias El Chino, y Leonel González. A nosotros nos corresponde, vamos a exponerles acerca del tema de polímeros. Yo voy a dar inicio a la presentación. Como parte introductoria de este tema, los polímeros en la historia. Siempre se ha usado los polímeros, siempre el ser humano ha buscado la utilidad, porque la mayoría de los polímeros son de origen orgánico y la naturaleza también los produce. Entonces, como la madera, el caucho, la lana, el cuero y la seda siempre se descubrieron y son usados por el ser humano. Además, algunos polímeros naturales se han estudiado desde otros campos, como por ejemplo la medicina, que ha estudiado las proteínas, las enzimas, los almidones como fuente de energía de los mamíferos y la celulosa, que es la fuente de almacenamiento de energía en las plantas. A partir del siglo XX fue que nosotros empezamos a crear polímeros sintéticos, y la palabra de polímero significa muchas partes. Dentro de las principales moléculas que se estudian a nivel de polímeros son las moléculas de hidrocarburos, como son moléculas compuestas por carbonos e hidrógenos. La mayoría de los polímeros son orgánicos y muchos de sus materiales orgánicos son hidrocarburos. Los compuestos parafínicos son aquellos que tienen una composición de carbono a la N, hidrógeno 2N más 2. Y se clasifican en saturadas e insaturadas. ¿Qué quiere decir eso? Yo tal vez en el lenguaje cotidiano, siempre, más de toda la gente que hace dieta, siempre se escucha que dices que hay grasas saturadas y grasas insaturadas, ¿verdad? Y eso básicamente las grasas que son igual compuestos hidrocarburados, se empaquetan de una forma mejor si son saturadas, es decir, si tienen puros enlaces simples. Por ejemplo, ahí en la imagencita se ve el metano, que cumple con esta condición, que sea la N, que en este caso sería 1, H 2 por 1, 2 más 2, 4, entonces H4, entonces sería un compuesto parafínico, y vemos que está solo compuestos por enlaces simples, gracias a la capacidad tetravalente del carbono. Entonces eso es un compuesto saturado, está saturado de hidrógeno. Pero Perdón, Maylor. Sí, señor. Yo creo que tiene el control de la reunión por ahí abajo y no sé, al menos en mi pantalla no se ve toda la estructura. No sé si los demás tienen el mismo problema. Ok. No sé entonces porque digamos en mi pantalla se ve todo. En su pantalla se ve todo. Ajá. Eso, mueva eso, mira. ¿Ves? Entonces, no sé, digamos, en mi pantalla se ve absolutamente todo, no sé qué es lo que no logra ver, profe. Qué raro, Aparte del propano, sale un cuadro negro, entonces tiene que ver como esa negro. Yo creo que es el micrófono y todo eso. Sí, siempre sale. Sí, yo creo que son los controles de la reunión. Yo ya los coloqué arriba para quitarlos de ahí, no sé si ya logras ver. ¿No tienes alguna otra cosa abierta, Mylor? En mi pantalla solo está la presentación. Se movió uno, pero otro no se movió. Sí, voy a decir. Dos cuadros, pero bueno, si no, sí. Voy a cambiar la... Ahora no se ve nada. Sí, es que ahí se ve mejor o se ve igual. Igual. Sí, y solo estoy compartiendo la presentación para que no salga nada, entonces no sé. Sí, qué curioso. Sí. Y no, continuemos. Sí. ¿Quién compartir toda la pantalla? Es que básicamente voy a compartir ahora toda la pantalla porque ya probé todas las opciones. Vamos a ver, ¿ahora? Sí. Mucho mejor. Okay, sí, era la hora de activar Windows que no se podía ver. Okay, sí, eso era. Está bien. Continúa entonces. Gracias. Adelante. Espere. Que una vez, ya que interrumpimos, que si podría activar el control remoto, porque nosotros habíamos practicado así y no nos sale la opción. Cheque cargas. Sí, es que lo habíamos probado en una reunión que habíamos, entonces, no es necesario como eso de decirle, no, pase la diapositiva o eso, entonces.
Más profesional. Más pro, más pro. Lo activa el anfitrión, ¿verdad, el profe? Sí, exacto. Ok. ¿Yo lo activo? Sí, Ok, sí, profe. Sí, creo que entonces sí vamos a tiene ver. los permisos. Ok, vamos a ver los permisos de acá. Vamos a ver. Ok, lo que voy a hacer es que los voy a hacer a ustedes tres coanfitriones. Yo me imagino que ya deberían de tener esos permisos. Ok, ya son con coanfitriones. Como yo no estoy compartiendo la pantalla, no me sale para dar el control, o al menos no lo veo. No sé si ya a ustedes les aparece. Es que tendría que ser Chino y Leo que tenga que tocar Eso para... estoy viendo, Sí, pero a mí no me sale. curiosamente no sale la opción. Sí, a mí no me sale. No sale. Y no, yo creo que mejor seguimos así porque no sale la opción para solicitar. Continúa entonces, pro. Sí, adelante. Ahí. Entonces, bueno, ya como para retomar un poquito, entonces se había quedado que hay moléculas saturadas e insaturadas. Saturadas quiere decir que el carbono está unido a puros enlaces simples con los hidrógenos, y los insaturadas es que está unido mediante enlaces dobles y triples. En el caso, por ejemplo, en el estudio biológico, las grasas, por ejemplo, saturadas son malas porque se empaquetan mejor y obstruyen las arterias, y las insaturadas son mejores por los enlaces dobles porque impide que se empaqueten. Al nivel de isometría, es que las moléculas de los polímeros pueden presentar la misma composición química, pero una disposición atómica diferente. Entonces, esa disposición atómica va a producir cambios en las diferentes propiedades del compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos el butano, que es el que está al lado izquierdo de la pantalla, y tenemos al lado a la par el isobutano. Ese cambio en la disposición geométrica hace que el isobutano tenga el butano tenga temperaturas de ebullición de menos 0.5 y el isobutano de menos 12.3 grados centígrados, con solo un cambio en la disposición atómica. Luego, algunos conceptos importantes de gran relevancia para el estudio de los polímeros son los enantiómeros. ¿Qué quiere decir enantiómeros? Un enantiómero es que usted agarra una molécula, puede construirla a nivel de pelotas y barras, y ponérsela al frente a un espejo y tomar esa imagen especular, y va a ver que no se puede superponer sobre la otra. Eso quiere decir enantiómero. Entonces ahí se ve la imagen de la mano. Usted agarra su mano derecha, la pone sobre el espejo, toma esa imagen y no la va a poder superponer. Así pasa con las moléculas también. La quiralidad viene de la palabra de las quimeras, ¿verdad? Que está compuesto por varias partes de animales. Entonces, la quiralidad se refiere a una propiedad que tiene ciertos compuestos en los polímeros, que sus grupos, bueno, en química orgánica se le dice grupos sustituyentes, son diferentes. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí el bromoclorohidrometano. Entonces vemos que era una molécula de metano, que era un carbono con 4 hidrógenos, pero se le anexaron grupos sustituyentes, que son el bromo, el cloro y el yodo. Entonces, eso es el principio de quiralidad, y todo lo que son quirales también son enantiómeros, no se pueden superponer. Entonces ahí está la imagen con el ejemplo del lado derecho, donde se observa la molécula de bromoclorohidrometano, y vemos que no se pueden superponer. Entonces también es un enantiómero. A nivel de polímeros, igual que cuando hablamos con metales, hablábamos de
celdas unitarias. En polímeros no se usa ese término, se usa dos términos que algunos libros los toman como sinónimos, y sin embargo el Callister aclara que son diferentes, que más adelante lo voy a aclarar. Habla sobre la unidad característica. Esa unidad característica monomérica es como una unidad que se estudia porque dentro de los polímeros llega a repetirse. Entonces, por ejemplo, tenemos familias que son los alcoholes, los éteres, los ácidos, los aldehídos y los hidrocarburos aromáticos. Entonces, la unidad característica, vean que en esa estructura está un R y un OH. Esa R siempre en esta parte de una estructura simboliza una larga cadena de carbonos y hidrógenos. Y lo que nos interesa es que está unida a esa gran cadena. Entonces, en los alcoholes siempre va a tener un hidroxilo, un grupo OH, porque esa cadena hidrocarburada junto con el OH ya forma un alcohol. Entonces, por ejemplo, alcohol de metil, entonces ahí se observa que era un metileno y se le agrega un H y forma alcohol de metil. Y así sucesivamente con cada ejemplo. Un dato muy interesante que pasa porque cuando uno estudia polímeros tiene que estudiar también un poquito de química orgánica, y es que el carbono puede formar ciclos o anillos. Entonces, en la estructura inferior de la imagen, que dice aromáticos, hidrocarburos aromáticos, ese anillo se llama anillo benceno. Ese anillo benceno es que el carbono forma un anillo de 6 carbonos se unen y forman un anillo. Y cuando se le agrega un OH, que también es un alcohol, el anillo benceno junto con el OH se le llama fenol. Pero eso es más que todo en la parte de nomenclatura de la parte de los polímeros. ¿Qué quiere decir moléculas polímeras? Los polímeros naturalmente no se cuesta mucho ver un polímero como una molécula individual. Siempre son enormes, son moléculas muy gigantescas. Entonces, gracias a su gran tamaño, por eso se le denominan macromoléculas. Esas grandes cadenas están compuestas por pequeñas unidades, que son las unidades monoméricas. El término polímero se acuña porque son muchas unidades monoméricas, y cuando digo muchos, pueden ser miles y hasta millones de unidades. El libro sí hace una diferencia entre monómero, porque monómero es como si yo pudiera encontrar esa molécula individual, y la unidad monomérica es cuando ya analizo esa parte a nivel de la molécula. Cuando en polímeros, en metales, uno hablaba de celdas unitarias, ¿verdad? Y el profe decía que no ignorara el esquema del modelo de la nube de electrones y se centrara en más que ese es el núcleo del átomo, digamos así. Cuando uno estudia polímeros, cada circulito no es un átomo, es un monómero, es una molécula que se va repitiendo a lo largo. Entonces esa pelotita, digamos, este círculo, no representa por sí solo un átomo, sino toda la molécula. Y Chino continúa. Bueno, sigue la química de los polímeros, que para entenderlo un poquito cómo es el proceso, se da un ejemplo. Teniendo el etileno hidrocarbonado, C2H4, como un gas a temperatura ambiente y a presión ambiente, le sometemos o le introducimos un catalizador de símbolo R para así obtener el polietileno, que ya este es el polímero sólido. Siguiente. Milo. Ese es el problema. Milo se fue. Listo. No sé si lo que podemos hacer es volver a compartir pantalla o lo mantenemos así. No, yo le paso. Sí, es yo una lo paso. mezcla ahí. Sí. Bueno, aquí con ese monómero que tuvimos ya introducido el catalizador, se forman las cadenas en una secuencia de estos monómeros. Cabe resaltar que se utiliza la primera estructura o figura por simplicidad, porque en realidad es tridimensional y va como un zigzag. Siguiente. Aquí tenemos otros ejemplos de esa transformación o cómo obtener esos polímeros. Tenemos el tetrafluoroetileno,
que es un gas, inclusive es un gas levemente tóxico, que al introducir el catalizador obtenemos el politetrafluoroetileno, que es conocido como teflón comercialmente. De igual forma con el cloruro de vinil, que al meter el catalizador tenemos el polifluoruro de vinil. Indicar que la N significa el número de veces que se repite ese monómero. Bien. Algunos conceptos importantes es el homopolímero, que es como cuando un solo monómero se repite en la cadena, uno del mismo tipo, y el copolímero es cuando dos o más tipos de estas unidades o estos monómeros se presentan en la cadena. Aquí tenemos varios ejemplos ya en forma general. El catalizador hay que tener presente que puede ser un átomo o puede ser una molécula, inclusive bastante compleja, como en el caso del poliéster y del nylon. Bueno, tenemos también de benceno, entre otras. Sí. Por parte del peso molecular, no todas las cadenas van a formarse como constante o de una misma longitud, por eso se tiene que trabajar con un promedio molecular. Existen diferentes formas para obtener este promedio. En primer lugar, tenemos el promedio numérico de representación MN, que, como vemos en el plano, en el eje X se trabaja con los rangos de peso que tenemos de las cadenas, y en el eje Y simboliza la fracción del número total. Esto quiere decir, análogamente, como veíamos en probabilidad, que, por ejemplo, tenemos un grupo X y los ordenamos por edades. Entonces, de 15 a 20 hay 3 personas, de 20 a 25 hay 50 personas, y así para obtener ese promedio. ¿Sí? En el promedio del peso, lo que hacemos es cambiar la base. Entonces, mantenemos en el eje X el peso molecular de las cadenas, pero el eje Y va a simbolizar el porcentaje o la fracción del peso total. Es decir, cambiamos la base en ese grupo X, que sumamos todos los pesos que nos dieron 1000 kilogramos. Y alguien que pese 100 kilos va a representar el 0.1 del total. Entonces, lo que hicimos fue cambiar la base, pero también es el promedio. Y por último, también una alternativa es el promedio del polímero en un grado, el grado de polimerización de símbolo de P, que este representa el promedio de unidades repetidas de una cadena. MN es el promedio numérico, y M es la masa molar, que es de cada átomo. Hay que tener en cuenta que si se repite, hay que volverlo a sumar esa masa molar. Ahí hay un ejemplo así de forma rápida, donde MI va a simbolizar, tenemos el rango en primera columna, MI va a ser el promedio de ese rango, y ya ahí nos dan de una vez la fracción de numérica, como el caso 14.4e, es lo mismo, pero nos dan ya la fracción de peso, y ahí se multiplica y se hace la suma. Como ven, da diferente, pero depende de la situación que estemos o que queremos llegar, se obtiene una u otra. Ahora, la forma molecular, recordando que les dije que se hace un zigzag de esa molécula, hay dos posibilidades. La cadena lineal, donde los átomos mantienen como una posición, y la flexión y torsión, que es donde cambian de posición. Esa suma de flexión y torsión nos representa esto, como vemos en la imagen, que es un entrelazado. Se puede asemejar como a una cuerda de pescar enredada. Y esta flexión y torsión es la que nos va a dar distintas características como mecánicas y térmicas, porque va a ser como la respuesta de flexión o torsión de una tensión aplicada o de las vibraciones térmicas. Y la rotación va a depender del volumen de átomos y del enlace. Bueno, entonces, luego de eso tenemos la estructura molecular de los polímeros, que las características físicas de un polímero no solo dependen del peso molecular o de la forma, sino que también dependen de diferentes estructuras de las cadenas.
se presentan en esos tipos que ven ahí, los lineales, bueno, ramificados, entrecruzados, reticulados, y también se van a ver algunas configuraciones geométricas. Para el polímero lineal es cuando las unidades monoméricas ha ingresado a la sala. Admitir. Es que Jacob estaba entrando. Bueno, los polímeros lineales es cuando las unidades monoméricas se unen unas con otras para formar cadenas sencillas. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una cadena sencilla que es para el nylon, que simplemente uno ve nada más la línea, digamos, que se forma, digamos, los enlaces que se van formando linealmente. El siguiente. Los polímeros ramificados es cuando se sintetizan polímeros cuya cadena principal está conectada lateralmente con otras cadenas. Entonces, en este caso se ve, digamos, que si uno nota como las partes rojas, las moléculas rojas, se ve como la cadena lineal que teníamos antes, pero en este caso se ve que hay enlaces ramificados, digamos, como esas ramas que se ven. Entonces, así es como se ilustra ese enlace. Siguiente. Y luego tenemos los entrecruzados y reticulados. En el caso del entrecruzado, que es cuando cadenas lineales adyacentes o paralelas, digamos, se unen transversalmente en varias posiciones mediante enlaces covalentes. Y en el caso de los reticulados es que se forman redes tridimensionales y son denominados polímeros compuestos por unidades trifuncionales. Siguiente. Y para este caso, para ilustrarlo, en el libro decía que un polímero entrecruzado se puede clasificar como un polímero reticulado, porque simplemente es que los enlaces que se forman como una red, digamos. Entonces, así es como se vería. Siguiente. Luego, las configuraciones moleculares. Las configuraciones moleculares dependen de su constitución química y estructural, y es el ordenamiento de las moléculas y los enlaces en el espacio alrededor de un átomo. Entonces, esa es una ilustración de cómo se forman esos arreglos o esas configuraciones. Siguiente. Ahí en ese caso, bueno, si quieres se vuelve un momento para decir algo. En esa configuración se nota que hay, digamos, a la par del hidrógeno hay una R, que esa R que representa un átomo o un grupo de átomos diferentes al hidrógeno. Ahí sí puede seguir. En estos arreglos son causados por uniones monoméricas que permiten incorporar cadenas de moléculas. Entonces ahí lo que se observa es la unión, las diferentes uniones que existen, ¿verdad? Entonces, para ese caso, la unión cabeza-cola simplemente es que se unen dos configuraciones así a la par, digamos, donde se van alternando a las R's. Y la unión cabeza-cabeza es que como que se da vuelta al segundo enlace que se conecta. Entonces, ahí se ve, digamos, donde las dos R's están a la par. Siguiente. Estados isométricos. En los fenómenos de isometría es cuando las moléculas de los polímeros tienen la misma composición y varias configuraciones atómicas. Siguiente. Entre las subclases que se dieron antes están los, espere que esa palabra no se pronuncia bien, estereoisomería, que es que indica la situación de los átomos enlazados en el mismo orden, pero con diferentes posiciones espaciales. Entonces ahí se ven las diferentes configuraciones que hay en estereoisomería, que es en la configuración isotáctica, que es la primera que ven, que simplemente es que la R, digamos, se va alternando conforme los enlaces. Después está la simbiótica, que es cuando se alternan, que uno está abajo y otro está arriba, y así sucesivamente en toda la cadena. Y luego están los atácticos, que simplemente esa configuración, las R están completamente aleatorias en la configuración. Bien.
isomería geométrica, que era lo que veíamos antes de configuraciones geométricas. Y la isomería geométrica más importante en los polímeros es la formación de isómeros cis y trans, que ya se van a ver, que se encuentran en moléculas con dobles enlaces, o enlaces dobles, digamos. En el isómero cis, bueno, si quieres, pues a la siguiente. Ahí ves, ahí se ven el isómero cis y trans, y el isómero cis, los sustituyentes principales se hallan al mismo lado del plano perpendicular al papel que pasa por el doble enlace de C y C, mientras que en los isómeros trans los sustituyentes principales se hallan en lados opuestos. Entonces, si se observa en la imagen, se ve que el enlace, digamos, de los lados, el lado izquierdo y el lado derecho, en el caso del isómero cis, están posicionados igual, y en el isómero trans están invertidos. Y ahí tenemos un pequeño esquema de más o menos todas las características que se vieron, digamos que ahí están que las estructuras estaban lineales, ramificadas, entrecruzadas, y los estados isoméricos y las configuraciones que tienen cada una de ellas. Entonces, como ya comentó el compañero Leo, ya hablamos un poquito de cómo se podrían clasificar los polímeros a nivel de estructura. Luego hay otro tipo de clasificación que son a nivel de procesos de fabricación industrial. Entre ellos están los plásticos y los elastómeros. Los plásticos es el que le da mayor énfasis al libro porque constituye un grupo demasiado grande y además tiene mucha importancia a nivel de ingeniería. Los plásticos se van a dividir en dos, los que llamamos termoplásticos y termofijos. Estos son clasificados según los enlaces químicos de su estructura. Los termoplásticos son aquellos que es necesario calentarlos para darles formas y luego puede ser enfriado y de este modo adquieren y siempre conserva la forma que se le dio. Es decir, no se ve alterado el proceso por aplicación de la composición química, no se ve alterada por introducir el factor de calor. La mayoría de los termoplásticos están constituidos por cadenas principales muy largas de átomos de carbono entrelazados entre sí en su forma covalente. Se enlaza también algunos átomos como el nitrógeno, el oxígeno, el azufre en forma covalente con la cadena molecular principal. Como ya hemos venido viendo a lo largo del curso, casi que nunca se encuentra algo en un estado muy puro y más bien se busca agregar ciertos componentes que le dan ciertas propiedades. Eso no sería la excepción tampoco en el caso de los polímeros. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí continúa, dice que largas cadenas moleculares están ligadas entre sí por enlaces secundarios. En algunos ejemplos, los termoplásticos incluyen el famoso polietileno, poliestireno, o el politerefluarato de etileno o el policloruro de vinilo. Entonces se llaman poli porque como ya Leo ya introdujo, ¿verdad? Y Chino también, que se forman cadenas. Entonces, a través de una unidad de un monómero como es el teno, se generan uniones y uniones de teno para formar el polietileno. Y así sucede en diferentes procesos químicos que ya el compañero Chino ha mencionado. Luego, el otro grupo muy importante son los termofijos. Estos tienen una forma permanente y curados o fijados, también se les llama, por reacciones químicas y no se les pueden volver a fundir porque si se le vuelve a fundir se degradan y ya no pierden todas sus propiedades y su forma inclusive. Entonces termoplásticos sí se pueden fundir o aplicar calor, ¿verdad? Y termofijos no porque se descomponen. Eso sería como el resumen de esto. La mayoría de los plásticos también están compuestos por red de átomos de carbono, ¿verdad? Porque como ya hemos mencionado, casi que la mayoría de los polímeros son de origen orgánico y algunas veces también se unen con átomos de nitrógeno, oxígeno y azufre. En el uso de los plásticos en diseño de ingeniería mecánica ofrecen múltiples ventajas porque ellos le permiten ahorro de partes, tiene menos operaciones para el acabado, simplificación del ensamblaje, su menor peso, reducción del ruido, bueno, tiene demasiadas ventajas. La principal desventaja es que son grandes contaminantes del planeta. Y en ingeniería eléctrica también tiene muchas propiedades aislantes, entonces por eso también son muy usados.
Luego hablamos de copolímeros, que también lo había introducido mis compañeros, que había que hablar para retomar un poquito la diferencia de homopolímeros y polímeros. Homopolímeros es que básicamente un polímero está constituido por un monómero que se repite n cantidad de veces. Y copolímeros son varias diferentes unidades monoméricas que se van uniendo. Como se van uniendo esas unidades monoméricas, se le da una clasificación. Entonces, por ejemplo, un copolímero al azar es cuando las dos unidades están distribuidas en forma aleatoria, que es el caso de la imagen en la parte A, que ahí va una naranja, una azul, naranja, naranja, azul, totalmente al azar. Alternados es que sí existe un patrón en el cual va una unidad, después sigue otra diferente, una unidad, la otra diferente, y así sucesivamente. Pero como ya también lo mencionó Leo, los polímeros tienden a formar a nivel de planos y tridimensionales, entonces es necesaria la parte de uniones con otras cadenas, no solo monómeros, sino con cadenas de monómeros. Entonces tenemos copolímeros en bloque de las cadenas monoméricas se unen a lo largo de la cadena, como son el caso de los copolímeros de injerto, que es toda una cadena lineal, un homopolímero, digamos así, se une con una cadena principal y van formando ramas, ¿verdad? Y el grado de polimerización, que es esa fórmula que está ahí para un copolímero, es el valor de N, que es igual a la sumatoria de todos FJ, que simboliza la fracción molar, y MJ, que significa el peso molecular de la unidad que se repite en esa cadena de polímeros. Luego sigue el chino. Bueno, la cristalinidad de los polímeros es, digamos, la definición no va más allá de lo que ya hemos visto, que se define como el empaquetamiento de las moléculas o de las cadenas moleculares que producen una matriz ordenada. Hay que resaltar que aquí es más compleja porque no tratamos de átomos o iones, sino son arreglos de moléculas como tal. Y generalmente van a ser más fuertes y más resistentes a la disolución y al ampliamiento por calor, por esto mismo, que ya se trata de moléculas. Bien. Bueno, aquí lo que pasa es que los polímeros son parcialmente cristalinos, no tenemos ni la totalidad amorfo o ni la totalidad cristalino, sino es como porcentaje. Esto se debe a muchos factores como la velocidad de enfriamiento, la torsión y fricción, entre otras cosas. Por lo tanto, se puede definir o relacionar con una ecuación el grado de cristalinidad de los polímeros, que viene dado por las diferentes densidades, donde PC va a ser la densidad del cristalino, que esa va a ser mayor por propiamente el cristal, ¿verdad? Que está más junto. El ρA es del amorfo y el ρS viene dado a la densidad de la muestra que tenemos que sacarle esa cristalinidad. Después están los cristales de los polímeros, que estos lo que hacen es formar plaquetas delgadas. Se le conoce como modelo plegado de cadena porque se asemeja como a cuando uno dobla el papel y después los tira, como un acordeón, más o menos así que los cristales que estos forman. Bien. Y muchos polímeros se cristalizan a partir de una masa fundida, lo que hace o forman esferulita, que esto es análogo a los granos que ya vimos en los metales. Ahí tenemos el núcleo, que a partir de ahí, o sea, la nucleación comienza ahí, a partir de un punto y comienza a estirarse hacia lo largo. Y esas barras como, bueno, horizontales y así, vienen dados las plaquetas que ya vimos antes. Bueno, entonces después entramos al tema de los defectos en los polímeros que se pueden dar en ya sea los cristales o los plásticos que ya han hablado los compañeros. Y entonces decimos que el concepto de defecto puntual es diferente en polímeros que en metales y cerámicos, como consecuencia de las macromoléculas en cadena y la naturaleza del estado cristalino de los polímeros. Siguiente.
Algunos ejemplos de imperfecciones son como, por ejemplo, la composición equivocada, las inclusiones, el afloramientos y contaminaciones. Digamos, composición equivocada es que como los polímeros son varios elementos unidos, se puede dar diferentes distribuciones. Las inclusiones es como se ve ahí en la imagen, que es como algo incrustado dentro del polímero, y contaminaciones de, o sea, infinitas, ¿verdad? Cualquier cosa que pueda entrar dentro del polímero. Entonces, los polímeros industriales presentan a menudo defectos que tienen que ver con la distribución no homogénea de sus monómeros o la contaminación de la cadena con elementos ajenos a la sustancia. Y que usualmente, digamos, como se ve aquí en la imagen, y esa es una imagen de un microscopio, que para poder observarlos se tienen que visualizar con estos dispositivos. Bien. Después de la difusión de los materiales poliméricos, que para esos materiales el movimiento difusivo se da en pequeñas moléculas, como el dióxido, el agua o el dióxido de carbono. Se da entre las cadenas moleculares dentro de la estructura del polímero. Entonces decimos que la permeabilidad y absorción de un polímero se relaciona con el grado en que las sustancias extrañas se difunden en el material. Entonces ahí tenemos esa fórmula que ven ahí, donde J es el flujo de difusión, y que está dado por PM, que es el coeficiente de permeabilidad, y la diferencia de presión y la diferencia del grosor de la membrana. Y siguiente. Bueno, no sé si algún compañero tiene alguna pregunta o comentario que hacer acerca de la presentación, o algún tema que no les haya quedado claro. No sé si tiene, profesor, usted alguna duda, comentario, o los compañeros. A ver. Un segundo. Okay. Listo. Me pareció muy buena la presentación. Siento que recurrieron bastante, acompañaron muy bien todas las imágenes con los símbolos y las unidades características para ir entendiendo todo bien claro. A mi parecer, siento que tal vez algunas tablas y algunos, creo que más que nada eran tablas, me parece que tal vez las recorrieron un poco rápido, y digamos, al menos yo que ya tenía una noción, lo podía seguir, ir al tanto, pero no sé cómo lo habrá sentido el resto de la clase. Me pareció un poco rápido, pero después de eso todo estaba muy bien. Me gustó bastante la presentación. Me parece que los tres son muy buenos expositores y hablaban con buen ritmo y manejaron bien el tema. Nada más que sí, que tal vez eso suele suceder, como uno ya entiende lo que viene a hablar, como que uno no cuesta como ponerse en perspectiva de cómo lo está viendo una persona que no lo sabe de antemano. Entonces sí me pareció que las tablas, habían una que otra que tenían estaban muy ricas en información, y a mi parecer me hubiera gustado como que hablaran un poquito más de eso, pero sí, después de eso Pero igual más. estamos con buen tiempo, profe, entonces usted me dice si podemos ahondar en una tabla que usted considere de importancia, porque igual supongo que esto viene en el examen, entonces podemos retomar un poquito, y obviamente... Desde mi punto, digamos, la tabla que yo puse no
para mí, ¿verdad? Para mí no tiene sentido como estarla explicando porque ya encontré como la esencia de lo que quería exponer, que simplemente son las diferentes R's que puede tener una molécula. Entonces, como ponerse a ver, lo único es como, o sea, eso, ver, no habría Porque como al fin algo y al más cabo de eran como precisión. constantes. Ajá. Sí, 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 Pero, no, en ese caso sí, pero tal vez vamos, no sé si podemos ir viendo la presentación, si lo vamos Claro, pasando. claro, claro. Sí. Ay, Lord, qué lástima que el GIF no se ve. ¿Cuál Ay, ay, GIF? ay. Ese GIF. No se ve. Sí, sí, donde dice activar Windows, donde sale esa Ah, no, ventana. ahí está. Ahí yo lo veo Ese. moviéndose. Es un polímero caminando. Sí, Sí, vamos a ese. ver. Sí, adelante. Yo lo veo. Si quiere vaya ahí, yo le aviso. Que tal vez un toque para atrás. Si no, esto estaba difícil de explicar, pero yo creo que se lo jugó bastante bien. Pero sí se lo traía. Yo llevé Avance. química orgánica y yo lo único que hacía era imaginarme un espejo y con la mano, digamos, ese es el típico ejemplo. Usted pone Ajá. el espejo, pone la mano frente al espejo y se imagina esa imagen y trata de ponérsela sobre la otra, tiene que girarla, ¿verdad? Para ponerla en el mismo sentido, palma con Sí. palma, ¿ya? Y no va a poder, el dedo pulgar le queda en diferente dirección al otro dedo pulgar. Y eso pasa con las moléculas, porque como uno está acostumbrado a verlas en un plano y no en su manera tridimensional, Ujú, entonces ya cuando uno las ve de manera tridimensional se da cuenta que tiene sus ángulos y todo, y cuando usted hace la imagen especular, no puede superponer las dos moléculas. ujú. Sí, esta se la traía, pero la resolvió bastante bien. Ese ejemplo del espejo está muy bueno. Continuemos. Sí, esta tabla me parece que sí estuvo muy bien. Adelante, los ceros quedó bien claro. Adelante. Aquí la química yo creo que fue un poco rápido, pero está bien. Adelante. 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 Eso estuvo muy bien. Ok, sí, no, eso nada más son las unidades que se repiten. Esta parte, porque yo lo hablé con José, esa parte se la traía, la cuestión de la fracción peso y fracción molécula. Me parece que José recurrió a un buen ejemplo, que es más o menos, creo que eso se llama construcción de histogramas para pesos y alturas y cuestiones así. Y no, nada más quería saber si el resto de la clase lo entendió. Tal vez lo que sí me hubiera gustado fue que hubiera sido que en el ejemplo se contara un poco más el ejemplo, pero estuvo bastante bien. Creo que con el ejemplo de las alturas las edades quedó bastante claro, ¿no? Pero sí, a mi parecer, tal vez aquí este ejemplo hubiera sido bueno como llevarlo un poquito más, con más calma. Es que, Adelante. Ujú. es que yo lo veo, digamos, como digo chino, que con un promedio ponderado, ¿verdad? De Ujú. que cuánto valor tiene esa fracción molar y multiplicado por ese valor va haciendo una sumatoria y luego tiene ese promedio, porque en realidad eso es un promedio ponderado. Ujú. Como la materia por la cantidad de créditos, igual aquí sería el peso por XY, que serían los créditos y la sumatoria de esos productos, y la suma Sí, saca el promedio ponderado. claro. Eso estuvo muy bien. Vamos a ver, estuvo bien. Ajá, ajá. Sí, esas imágenes de apoyo estuvieron muy buenas. Sí. Lo que reticulado, sí, eso sí estuvo bien. Adelante. Hay un tema complicado, era ver la relación que existía entre los entrecruzados y los reticulados, porque, o sea, si uno los ve como ilustración así, Ujú, sí se ven diferentes, pero la explicación como tal de ellas, digamos,
es totalmente igual, porque lo que simplemente uno tiene que notar es que forman como uniones más grandes, formando como redes. Sí, sí, redes o las mismas, son similares a la forma del benceno, entonces sí, es algo geométrico y es una explicación que requiere elementos visuales, porque sí, como como dice el texto, es lo mismo. Sí. Sí, ok. Ajá. Ok, sí. Ujú. Sí. Si quiere va Eso es, pasando ahí, yo le aviso si. está bien, no me chance para admitir a Sayun, a admitir. Ahora sí, Pucha, ahorita pueden sacar gente a la reunión si quieren. sí, ya vi, ya vi. Sí. Ahí está el esquemita que Ajá. resume todo, la Sí, clasificación. sí, Y resume la Y eso más que clasificación. todo era para que se diera el esquema y entrara a la siguiente explicación, que ya era más profunda, digamos. Ujú. es que como clasificación molecular, características moleculares se clasifican así y luego ya hace una clasificación del libro por fabricación industrial, que son muy importantes los Por plásticos, uso, sí. Sí. ajá, por uso. Ujú. Sí, que básicamente esto es tal vez lo más importante al interés de una persona de ingeniería, Sí, exacto. que pueda aplicar todo esto, sí. Como plásticos, y eso está muy bien. Ujú, sí, adelante. Adelante. Los copolímeros. Los copolímeros, sí. Ajá, que sí. Ujú. Ok. Sí, yo creo que eso era. Sí, básicamente, entonces, los efectos, ok. Sí, adelante. Y ahí termina. Ujú, sí, sí, no, me pareció muy buena la presentación y abarcaron bastante bien. Me gustó que, me gustó que sin, resumieron muy bien la materia, digamos, supieron como identificar los puntos claves y no llenaron las diapositivas con mucho texto, lo que eso es algo bastante bueno. Y sí, no, en general me pareció un muy buen trabajo y como digo, nada más a mi sentir, me pareció un poco rápida y siento que, o sea, como muestra de eso es que terminaron con buen tiempo, pero eso da tiempo para consultas y para todo esto. Entonces, sí, un muy buen trabajo. No sé si Gracias. alguien querrá añadir algo, felicitarlos. ¿Algún compañero, si tiene alguna pregunta o comentario también? Pero el comentario de Gabo. A mí me pareció una presentación muy bien estructurada y como muy ordenada. Que muchas gracias, Bernardo. Ein Stau hat mich aufgehalten, deshalb bin ich spät dran. Muchas gracias también. Sí, ahí se me puso loco el cel ahí. ¿Está Bueno, aprendiendo alemán, profe? sí, 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 yo ya llevo rato estudiando alemán. Sí. Sí, Bueno, ya, profe, ya. le Ok, cedo me sé el control de vuelta. el control, sí. Bueno, este Ok. siempre tiene el control de la ventaja, porque usted es al sistema. Ok. Bueno, entonces, como les adelanté, yo tenía preparado material de compuestos y como habíamos acordado que las clases fueran de 2 horas y media, entonces estaría revisando yo el tema de compuestos hasta las 3:30. Eh, Eso por un lado. Lo otro sería que les quería preguntar sobre el examen, que cómo lo sintieron, en las notas les fue muy bien, y algo muy importante que les quería preguntar era
¿qué tan o qué mucho más difícil o más fácil lo hubieran sentido si lo hubieran hecho en clase, digamos, presencial? Sinceramente, yo si ese examen lo hubiera hecho en clase, me hubiera ido mal. Porque, o sea, al menos yo sí utilicé todo el tiempo. Yo ese examen lo terminé, tal vez como 30 minutos antes del tiempo máximo. O sea, ameritó todo el tiempo al fin y al cabo. Entonces, sí, si lo hubiera hecho en un aula, no creo que me hubiera ido bien. A las 8 ya estaba esperando el examen, el correo. De hecho, sí, o sea, yo empecé ese examen como a las 8:30, 8:20, Ok. porque estoy llorando a las 8, ¿verdad? Y de ahí no solté ese examen hasta las... Ok. Yo en mi caso, digamos, a mí no me dio la oportunidad de comentar, pero yo como yo siempre resalto lo malo y también lo bueno, yo le agradezco mucho la práctica, porque yo más que todo, si lo hubiera hecho en casa o en la universidad, yo creo que el resultado sería similar. Pero la práctica que usted hizo me ayudó a refrescar cosas que si no hubiese hecho esa práctica, no me hubiera ido tan bien, pienso yo, porque usted retomó mucho la parte de cómo analizar las curvas, ¿verdad? De la eutéctica, eutectoide y todas esas partes y los porcentajes, y a qué se refería usted con composición, que a mí un quiz me quedó como confuso, pero ya con esa práctica ya Ok. me quedó bien. Y la parte de también, hubiera un ejercicio del ángulo, ajá, que yo no había hecho uno similar. Entonces, a usted con la práctica hizo un ejercicio del ángulo, entonces ahí yo vi que cómo hacerlo y vi que vino uno similar en el examen, entonces lo pude resolver. Pero más que todo, si no es el lugar donde lo hubiese hecho, sino que usted hizo una práctica antes que ayudó a retomar aquellos temas que tal vez uno no lo hubiese repasado para ese examen. No, buenísimo. Sí, dicho que haya funcionado la práctica y muchas gracias por el comentario. Entonces, a Lionel le hubiera ido mal, pero a Milo le hubiera ido igual. Eso sería. Pero sí, el No, examen estaba muy... Sí. no, digamos de que ya presencial sí obviamente es otra cosa, pero digamos, por ejemplo, lo que hoy hizo en quiz con la parte como de las 5, que era como poner carbón, arcilla, ya Ujú, poniendo usted una frase, creo que es bastante ya más, porque uno lo que hace es acordarse de lo principal, ujú, y digamos, en un examen sería también bueno, digo yo, ¿verdad? Sería como bueno, o por lo menos se va a entender como mejor la materia así, porque como memorizar o algo así, como que estudiar 30 características, ¿verdad? Es más fácil, digo yo, ¿verdad? O es más entendible así, que se ponga la frase y uno clasifique el material o lo que esté clasificando, ¿verdad? Digo que es bueno eso que hizo hoy. ok, ok, sí, ahí voy probando las diferentes herramientas del mediación y entonces sí planeo, más ahora que la materia se pone un poco más teórica, implementar más ese tipo de pregunta. Y respecto al examen, sí, yo pienso que em, tal vez hubieron algún par de preguntas donde pude haber implementado esa herramienta, ahora que lo pienso. Tal vez en una que otra, pensando también, digamos, que ustedes tenían el tiempo para ver el material y llevarlo ahí con calma, si podían como repasar desde el libro y así, algunas cosillas, pero ya en presencial, digamos, o al menos esta modalidad virtual, me parece que lo mejor sí sería eso de hacerlo así. Pero sí, en general yo sabía que el examen estaba largo, este, y sí quería nada más preguntarles entonces si lo hubieran sentido imposible presencial o si lo hubieran sentido lograble o si lo hubieran sentido que no, que fijo, así presencial tendría que ser más corto. Profe, Ujú. yo sí siento que presencial, o sea, nunca la vida lo hubiera terminado. Porque a mí me pasó igual que Leo, de hecho. O sea, yo a las 8 lo empecé y apenas fue que me dio el tiempo. Ujú. Sí, pero sí, no, eso tengo Profe, que... Sí. profe, por ejemplo, yo tengo aún una duda del examen porque
en la pregunta en la que todos yo creo que fallamos, porque es una pregunta que hablaba de las curvas de energía, si no me equivoco. Sí, Ajá, yo me imagino la que todos la famosa. fallamos. Esa famosa, yo aún tengo dudas, entonces, yo aún tengo pesadillas con esa pregunta. Entonces, me gustaría que tal vez usted me aclarara esa pregunta, porque realmente no me gustaría voy a acostarme con esa duda, porque Sí, digamos, verás que me costaba mucho entender. De hecho, yo lo que hice fue, lo que yo entendí lo escribí, pero realmente no me convenció mi respuesta porque no sabía realmente qué era lo que usted ocupaba que le escribiéramos. ajá. Sí, Entonces, es una breve explicación de lo que era la respuesta correcta. claro. El punto de energía mínima es el punto en el que los átomos se estabilizan, o es el punto estable, digamos, cualquier sustancia siempre está buscando, y esto se puede extrapolar a términos ahí filosóficos, pero todas las cosas quieren estar estables o en el punto de menor energía. Entonces, el punto de menor energía va a ser diferente para diferentes sustancias, en el punto en el que ya está suficientemente estable. Entonces, cuando yo tengo un punto de energía alto, significa que ese punto de estabilidad requiere mucha fuerza. Entonces, por ejemplo, digamos, si tenemos algo que esté líquido en temperatura ambiente y algo que esté sólido a temperatura ambiente, ahí es muy evidente que el líquido se puede, o sea, que el líquido está sujeto, está estable, porque no está cambiando de fase y está sujeto de una manera más, con una fuerza débil o menor que algo que esté sólido a temperatura ambiente. Entonces, cuando yo comparo dos sustancias y comparo sus puntos de energía mínima, una de las cosas que puedo estar viendo es una cosa que puedo ver es el punto de fusión, digamos, cuál necesitaría más energía para poder separar sus enlaces, estando en estado estable. Y por ahí va la respuesta a la pregunta. Yo creo que sí Usted una me persona... puso Sí. algo de calor latente, entonces yo quedé aún más traumado. Ok, calor latente es el calor que se necesita para cambiar de fase. Entonces, si ustedes si tuviéramos una tabla, no sé si ustedes han visto, ¿ustedes han llevado algo de termodinámica? Sí, sí, Sí. sí, sí. Entonces, Digamos, bueno, sí, yo sí entiendo que es el calor latente y todo, ¿verdad? Pero lo que no Ujú. entiendo es cómo interpretar eso en la curva. Ok, es que no, o sea, simplemente si el punto de energía mínima es si yo tengo dos materiales y uno tiene un punto de energía mínima por acá y otro tiene un punto de energía mínimo por acá, significa que es la estabilidad de esta sustancia requiere más energía. Entonces, romper esa estabilidad también requiere más energía. Y el calor latente básicamente es el calor necesario para pasar de fase. Si vemos una sustancia elemental, o bueno, también con el agua puede ser que el agua tiene confinamiento térmico, que cuando llega a 100 grados Celsius, ahí lo que pasa es que el calor que está recibiendo es todo calor latente. Entonces, cuando ya se alcanza el calor latente del agua a 100 grados, empieza a evaporarse. Esto es en condiciones de presión constante y condiciones perfectas, porque normalmente las sustancias siempre están, digamos, al menos el agua siempre está en cambio de fase, algo está cambiando de fase, porque no todo está a la misma presión. Pero viéndolo así, en estados, digamos, en condiciones perfectas, si yo requiero más energía para romper el enlace, parte de esa energía para romper el enlace es la energía del calor latente. Entonces, por ahí va. Pero sí, esa pregunta no les fue tan mal, pero nadie, creo que sí hubo 1 o 2 personas que sí la tuvieron
completamente correcta, pero sí, se la traía esa pregunta. Ok. Ahora, más claro ahora. Es que eras yo, ¿qué será? Yo veía esa gráfica y yo decía, el primero decía el mayor punto de energía mínima o algo así. Y yo, hijo, Entonces, es como... ajá, busca el máximo mínimo de una función y lo máximo de la mínimo y no, está Sí, sí, Bestia. ese juego de palabras era un poco intuitivo. Exacto. Sí. No, que dicha, entonces, sí, el examen yo sí contemplé como, pucha, van a tener todo el día, entonces voy a aprovechar como, porque no sé si lo han notado, y hoy Gabriel lo mencionó, es mucha materia y algunas veces es muy difícil evaluar todo. Entonces, pensando en que lo tenían para la casa, sí pensé como, tal vez de intentar de revisar todo, pero tal vez ya en una modalidad presencial sí habría que recortar algunos temas o recortar, no recortar los temas, sino recortar la evaluación. Entonces, por ahí eso es lo que quería sondear, básicamente. Entonces, más bien, gracias por permitirme el sondeo. Pucha, nos quedan 25 minutos. Vamos a darle de una vez, entonces. Regálenme aquí un segundo. Vamos a ver rápido lo que se pueda. Aquí está esto. Ok, listo. Todavía no he revisado las tareas, pero seguro las reviso esta semana y ahí también les voy a dejar unos comentarios. Ok. Esto es por acá. Okay. Listo, entonces, compuestos. Estos ya serían los últimos, como la última gran parte de materiales o de tipos de materiales que seguimos viendo. Son materiales que se empezaron a desarrollar hasta 1950. Hasta ahí la tecnología avanzó y pues, las técnicas, los diseños, como para pensar de que eran un tipo aparte de materiales. Antes nada más se pensaba y eso es una lámina de zinc pegada a algo más. No se pensaba o no habían suficientes tipos y aplicaciones como para considerarlos que eran algo extra. Se diseñan para obtener la mejor combinación de propiedades y esta combinación de propiedades no son igualadas por ningún metal, ninguna aleación metálica o por ningún material cerámico o por un polímero. Entonces, básicamente, los materiales compuestos son diferentes combinaciones de esos tres tipos de materiales para buscar unas propiedades superiores. Normalmente, los compuestos se han hecho pensado a resistir, digamos, pensado como piezas estructurales, y también se han pensado para resistir altas temperaturas. Entonces, normalmente los materiales compuestos se diseñan para tener mayor resistencia mecánica, sea en tensión o en compresión, y una mayor rigidez, que eso conlleva que tenga una mayor, ahí está al revés, una mayor tenacidad. No, no, perdón, sí, eso está bien, una menor tenacidad, pero en materiales compuestos no se tiene que hacer ese sacrificio, digamos.
No sé, ustedes han llevado, bueno, ustedes sí han llevado sólidos y han visto columnas y así. No, profe, sólidos, ¿no? No. Ok, bueno, rigidez es una propiedad que caracteriza más que nada, se utiliza para caracterizar columnas. Entonces, tiene que ver con cómo uno observa el perfil. Digamos, si yo tengo una columna por acá y si se le aplica una compresión o si es de un puente y se tiene que estirar, tiene que ver como qué tanto se pandea o qué tanto se deforma viéndolo desde un punto. Entonces, digamos, si yo tengo aquí mi columna y le cae presión, es si se deforma todo para acá, o si se hace como una panza así, digamos, si yo tengo la columna y se hace una panza, o se cae totalmente para un lado. Entonces, rigidez es como una propiedad que evalúa qué tanto se va a pandear o cómo se va a pandear. Normalmente en los materiales, entonces, cuando yo tengo una mayor resistencia y una mayor rigidez, que significa que conserva su perfil o su forma, normalmente eso conlleva que tengan una menor tenacidad. Tenacidad, nosotros habíamos visto, tenacidad está muy relacionada con ductilidad. Tenacidad básicamente es la propiedad puesta en números, que sería el área bajo la curva. Y ductilidad es que tanto se puede estirar sin fallar. Entonces, normalmente cuando yo tengo un material que es más resistente y más rígido, normalmente en los materiales convencionales eso me hace que sea más frágil, como con los cerámicos. Los cerámicos, como habíamos visto, eran los materiales más duros, eran los más difíciles de estirar, pero una vez que se empezaban a estirar, fallaban muy rápido. Entonces, eso es un material convencional, pero en los materiales compuestos no necesariamente. Se puede obtener una mayor resistencia, una mayor rigidez sin sacrificar la tenacidad, es decir, que son muy resistentes, muy duros y aún así podemos estirarlos un poco, más que con los materiales convencionales. Los materiales compuestos, bueno, un principio de los materiales compuestos es el principio de acción combinada. Esto quiere decir que hay un material que tiene muchas fases y se diseñan para tener las mejores combinaciones. Digamos, no es como que uno haga un material multifásico y voy a tener y lo que se me va a combinar son las dos características malas. Eso no sucede. Siempre se toman las dos características superiores. Vemos que el principio de acción combinada aplica para un material multifásico. Entonces, un material como los que estamos viendo ahorita en los diagramas de fases, cualquier zona bifásica, de las que vimos varias, eso se consideraría un material multifásico y tendría el principio de acción combinada aplicaría en ese caso. Los materiales compuestos, como los estamos entendiendo, no sería ninguno de esos materiales multifásicos. Serían los materiales multifásicos que son fabricados artificialmente y que los componentes son separados, son químicamente diferentes y están separados por una interfase. La interfase básicamente es la frontera entre los dos tipos de material y muchas veces esa frontera tiene algún agente aditivo o algún agente de adhesión para que, básicamente pegamento o algo así, para que estén juntos. La mayoría, bueno, como mencioné anteriormente, se fabrican para tener una mejor rigidez, resistencia, tenacidad y resistencia a altas temperaturas. Existen dos fases de materiales compuestos, existen dos fases. Las fases son la fase matriz y la fase dispersa. Entonces, bueno, el principio de acción combinada tendría que ver con las propiedades de la matriz y la fase dispersa. La estructura, digamos, se estudia en 5 maneras que están ilustradas en esta imagen. Entonces, la primera imagen se refiere a la concentración. Entonces, podemos ver que la estructura abajo tienen la misma fase dispersa. En este momento, la fase dispersa se ven como pequeñas fibras
del mismo tamaño y todo, pero en diferente concentración. Luego tenemos la segunda manera de estudiar o de diferenciar las estructuras, que es por el tamaño de la fase dispersa. En tercer lugar, tenemos la forma de la fase dispersa. Por aquí abajo tenemos la disposición o el orden de la fase dispersa. Aquí podemos ver que no están, en la parte de abajo no están en el mismo plano, y aquí sí están en el mismo plano. Están como en planos intercalados de cierta manera. Y por último tenemos la orientación de las fibras. Entonces aquí podemos ver que están acostadas longitudinalmente. Y aquí están dispuestas en el sentido transversal. Aquí tenemos entonces el esquema de cómo se estudian los compuestos o de cómo se clasifican los materiales compuestos. Están los que son reforzados por partículas, reforzados por fibras. Luego están los compuestos estructurales. Y luego, por último, unos más modernos son los nanocompuestos. Entonces vamos a empezar con los compuestos reforzados por partículas. Yo creo que estos se los tengo que mover un toquecito aquí. Y esto, ok. Los compuestos reforzados por partículas son compuestos los primeros son los compuestos con partículas grandes. Entonces, como son grandes las partículas, las interacciones no se estudian a un nivel molecular. Las partículas, y esto aplica realmente para todos los compuestos, las partículas o la fase dispersa siempre son más duras y rígidas que la matriz. La matriz transfiere gran parte de la carga a las partículas cuando se les somete una carga, y las partículas a su vez restringen el movimiento de la matriz, entonces hace la matriz menos dúctil o más rígida. Y el grado de reforzamiento, de qué tanto se beneficia o qué tanto se mejora la pieza, depende de la unión entre las partículas y la matriz, de qué también se pueden unir. Unos ejemplos de compuestos con partículas grandes son los materiales poliméricos con rellenos o aditivos, y el concreto, que nada más tal vez para dejarlo claro, esos términos se usan como sinónimos, pero el concreto es ya el producto terminado, y el concreto está compuesto por cemento y piedra. Cemento sería entonces el material cerámico que se prepara, se le hace varios procesos anteriormente antes de tener la mezcla idónea, y una vez que eso ya está hecho, se le agrega piedra y se mezcla, se le pone agua y ya se hace concreto. Las partículas de las partículas grandes tienen que tener dimensiones equiaxiales. Eso significa que básicamente tienen dimensiones similares en todas las direcciones. La figura equiaxial perfecta sería una esfera, por ejemplo. Tienen que ser pequeñas y bien distribuidas, y las propiedades mecánicas se mejoran con mayor cantidad de partículas. Entonces, entre más partículas, más reforzamiento. Entonces, para un compuesto de partículas grandes, se aplica una regla de mezclas. La regla de mezclas básicamente quiere decir que las propiedades se mezclan y van a caer dentro de un rango. Entonces, aquí lo que tenemos, la propiedad que estamos estudiando acá, que es de las propiedades con la que más se estudia, es el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es una relación entre qué tanta fuerza se me aplica a un material y qué tanto se deforma. Entonces aquí tenemos el módulo de elasticidad C, que es el del compuesto, y U, bueno, eso es porque el libro está en inglés, pero básicamente es el límite superior. Aquí lo tenemos como upper bound. Y
Esto sería el módulo de elasticidad de la matriz M y la fracción de volumen de la matriz también M. Y por acá sería lo mismo, pero el subíndice P es de las partículas. Entonces aquí tenemos los dos límites y aquí lo que se ve en la gráfica es un ejemplo de un compuesto reforzado con tungsteno, con partículas de tungsteno, y de cómo experimentalmente dio el módulo de elasticidad. Entonces vemos que todas las pruebas se comportaron dentro de los límites. El ejemplo más interesante, bueno, ya habíamos visto que habían polímeros, el concreto, pero un ejemplo también bastante interesante son los CERMETs o el cerametal, que son básicamente matrices o materiales que son casi que un 50-50% cerámica y metal. Entonces, vemos que las partículas son partículas refractarias. Recordemos que refractarias es una propiedad o es una característica de materiales que se comportan muy bien a altas temperaturas y que en este caso son cerámicas, como el carburo de tungsteno o el carburo de titanio. Y la matriz normalmente son metales dúctiles, como el cobalto y el níquel. La matriz dúctil en un cerametal evita la propagación de fracturas y las partículas cerámicas aumentan la dureza y la tenacidad. Y ningún material, o sea, ninguna cerámica y ningún metal podría tener las propiedades de un cerametal. También plásticos como los elastómeros que ahorita vimos son reforzados con distintos materiales particulados como carbono negro. Carbono negro es hollín. Básicamente el hollín sale de combustiones no completas, como de un carro. Entonces cuando no se da una combustión completa quedan monóxidos de carbono como productos no deseados, que eso sería el carbono negro. Por ejemplo, en hule se incrementa mucho la resistencia en tensión cuando se le agrega carbono negro. Y bueno, aquí tenemos el concreto, que es nuevamente un material compuesto de dos fases cerámicas, y se utiliza arena y grava como partículas en el concreto. Existe de los reforzados por partículas, están las partículas grandes y ahorita está el reforzado por dispersión. Dispersión es muy similar al endurecimiento por precipitación que habíamos visto la vez pasada en metales y lesiones metálicas. Es un fenómeno similar. Las partículas son muy pequeñas, con diámetros entre 10 y 100 nanómetros, entonces el reforzamiento, o cómo entender el reforzamiento, eso se puede dar desde el nivel molecular. Y la matriz soporta, en este caso, la matriz soporta la mayor parte de las cargas y las partículas evitan que se den dislocaciones o fallos similares. Esto es muy relacionado con algo que mencionaron los compañeros de que nunca hay un material puro. Entonces, más bien las impurezas o los defectos se intentan de rellenar con otros elementos, y en este caso para su beneficio. Materiales que se refuerzan de esta manera son metales y lesiones metálicas, donde las partículas pueden ser tanto metálicas como no metálicas, pero normalmente se usan óxidos. El efecto no es tan dramático como el reforzado por precipitación. Recordemos que precipitación es básicamente un reforzamiento muy interesante porque se da con el tiempo. Entonces cada vez tengo un material más con mejores cualidades. En este caso el reforzamiento no es tan bueno, pero a la vez es un proceso más económico. Entonces para algunas aplicaciones se prefiere. Y el reforzamiento en este caso se mantiene a altas temperaturas y las partículas se seleccionan para que no reaccionen con la matriz. El otro tipo de compuestos son los compuestos reforzados por fibras.
son los compuestos más importantes tecnológicamente, son los que más se ven, los que más se usan. Y el objetivo de estos se centran en alta resistencia y o rigidez relativa al peso. O sea, se quiere que, digamos, yo puedo tener un material muy, muy resistente, pero que también sea muy pesado. Entonces, su resistencia relativa al peso va a ser alta. O puede ser baja, dado a su alto peso. Pero entonces un material, yo creo que la vez pasada habíamos visto sobre aplicaciones de lesiones del aluminio que tenían muy buena relación con su peso. Entonces esto es lo que se busca, que sean muy resistentes, pero a la vez tengan muy poco peso. Hay varias características a analizar en las fibras. Una de esas es la influencia de la longitud de la fibra. Las propiedades mecánicas dependen, digamos, habíamos visto que las matrices transfieren fuerza o transmiten la carga a las fibras. Entonces las propiedades mecánicas dependen de qué tan buena es esta transmisión. Y esto se determina por la unión de la fibra y la matriz. Y se requiere cierta longitud de la fibra para que el refuerzo sea efectivo. Esto se conoce como longitud crítica, es decir, el refuerzo es bueno solamente a cierta longitud, y si yo tengo una fibra más pequeña no se me refuerza de igual manera. La longitud crítica para una fibra suele estar alrededor de 1 milímetro, y eso es normalmente 20 o 150 veces el diámetro de la fibra. Entonces siempre vamos a ver, o sea, la fibra siempre va a ser como una columnita. Aquí tenemos entonces la ecuación para obtener la longitud crítica. Aquí tenemos sigma, que sigma siempre está asociado a esfuerzos. Entonces aquí tenemos el esfuerzo de resistencia en tensión de fractura. Es de fractura por el asterisco que tiene aquí el sigma. Y la F representa que es de las fibras. Luego tenemos otro parámetro aquí en la ecuación, bueno, el D, que es el diámetro de la fibra, y entonces está dividido entre 2 por tau C. Tau C puede tener dos valores. Entonces es muy importante de anotar. Tau puede ser el valor de la fuerza de unión, si ese dato se da, o es la resistencia en cortante de la matriz. Cualquiera de los dos que sea menor. Entonces la fuerza de unión es básicamente cómo se adhieren, o si hay un mecanismo o alguna sustancia que facilite la unión, y qué tan buena es esta fuerza. Y la resistencia incortante, bueno, nosotros conocemos la resistencia en tensión de un material, la resistencia en compresión, y la resistencia incortante básicamente es cuando se le aplica una carga transversal a la estructura. Básicamente, cuando yo aplico un esfuerzo cortante, lo que me va a significar es que parte de la estructura va a entrar en compresión y parte de la estructura va a estar en tensión. Entonces, vamos a ver si me ayuda con esta hoja que tengo por acá. Entonces, básicamente, si yo tengo algo incortante, que significa que lo aplastaría como de esta manera, lo que está aquí arriba está entrando en compresión y la cara que está aquí abajo está entrando en tensión. Cuando la longitud de la fibra es 15 veces mayor que 15 veces la longitud crítica, se considera la fibra como continua, y caso contrario se considera discontinua o de fibras cortas. Los mejores reforzamientos ocurren con las fibras continuas, y ahorita vamos a ver con esta gráfica por qué. Aquí tenemos cómo se comporta la fibra de acuerdo a la carga que se le aplica. Entonces aquí podemos ver, en el primer caso tenemos una fibra que tiene la longitud igual que la longitud crítica, y lo que podemos ver es que justo a la mitad se alcanza o resiste el esfuerzo de fractura. Es decir, en ese punto se fracturaría, pero puede llegar a manejar ese tipo de
de ese nivel de esfuerzo. Un momento que algo se me va a apagar acá. Segundo. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, ok. Por acá, en la imagen B, lo que tenemos es una fibra continua, donde la longitud es 15 veces o más mayor que la longitud crítica, y lo que podemos ver aquí entonces es que gran parte de la fibra puede manejar el estrés o el esfuerzo de fractura. En cambio, cuando tenemos una fibra que es menor que la longitud crítica, no alcanza a manejar ese esfuerzo. Entonces realmente no hay ningún beneficio en analizándolo bajo esa propiedad, bajo la propiedad de resistencia. Ahorita vamos a estudiar entonces la influencia que hay bueno, ahorita ya son las 3:30. Entonces, y como ya va a empezar algo nuevo, mejor lo dejamos hasta acá. Sí.